Buenas tardes, estimado doctor y compañeros. Bueno, el día de hoy, dando inicio a la exposición de nuestro grupo sobre el desarrollo del proceso ordinario civil dentro del marco de la Ley 439 de nuestro Código Procesal Civil, me corresponde abordar el primer punto que es la demanda, ¿no? Como vemos en la diapositiva, ¿qué es la demanda? Bueno, para comprender la naturaleza jurídica de este instituto, debemos entender la demanda como el acto procesal de parte mediante el cual se materializa el derecho constitucional de acción. Es la petición formal dirigida al órgano jurisdiccional con el fin de activar la tutela judicial efectiva y dar inicio al proceso. En el sistema procesal civil boliviano, la demanda debe cumplir estrictamente con los requisitos formales y sustanciales estipulados en el artículo 110 del Código Procesal Civil. Entre sus elementos constitutivos fundamentales se encuentran, primero, ¿no? Tenemos lo que es la designación de la autoridad competente. En este caso puede ser dirigida al juez público en lo civil o el juez público en lo comercial, ¿no? De turno. Luego, segundo, tenemos la suma o síntesis de la acción. En esta parte, más que todo, se pone donde se va a precisar de manera clara la pretensión que se ejercita. Tercero, tenemos las generalidades de ley que garantizan la plena identificación tanto de la parte actora como la de la parte demandada, señalando con exactitud los domicilios correspondientes para efectos de notificación y citación. Cuarta, tenemos la relación de hechos, en este caso, la cual debe estar ordenada eh, cronológicamente, deslatando los hechos más relevantes. Esta constituye la plataforma factual sobre la cual se sustenta el reclamo. En el quinto requisito tenemos la fundamentación de derecho. En este caso, en esta parte vamos a fundamentar todo lo que es con la norma y por qué la estamos aplicando dentro de la demanda. Esto va a vincular los hechos expuestos con normas sustantivas y procesales aplicables al caso en concreto, ¿no? Y sexto, y casi por la parte final, vamos a tener el petitorio, ¿no? En el cual se va a formular de manera concreta, de manera concreta, precisa y delimitada lo que se pide al juez, eh, fijando la cuantía, cuándo esta corresponde en este caso. Asimismo, es imperativo destacar el régimen probatorio aplicable de esta etapa inicial bajo los principios de concentración e inmediatez probatoria. La parte actora tiene la obligación y la carga procesal de acompañar a la demanda eh, toda la prueba documental, es decir, que la parte actora tiene la carga probatoria, es decir, que ellos deben moverse para tratar de llevar todos los documentos que esta respalde para que llevar todos los documentos que respalden la demanda. Una vez redactada y presentada la demanda ante la central de recepción de causas, corresponde el análisis y su admisibilidad por parte de la autoridad judicial. Bueno, para continuar este análisis, doy la palabra a mi compañera Jimena, quien expondrá el punto relativo a la fiscalización de la demanda. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Bueno, voy a seguir lo que es con la fiscalización de la demanda. ¿A qué nos realizamos con la fiscalización o a qué nos pasamos? Es cuando se hace lo que es el control de que cumpla todos los requisitos. Bueno, vamos a explicarlo paso por paso. Como un inicio tenemos lo que es la recepción de la demanda. Esto se presenta en plataforma. Luego de presentarlo en plataforma, ellos lo que hacen es el control de competencia territorial y material, dado en cuenta de que ellos lo van a remitir al juzgado donde corresponde y así también tienen que estar escrito en lo que es la demanda. Luego de esto pasamos a lo que es el segundo paso sería la fiscalización formal. Esto es de acuerdo al artículo 110. Donde nos indican a ver los 9 requisitos que tiene que cumplir lo que es la demanda. Ahora, una vez ya
entra, o bueno, ya una vez que se recepcionó lo que es esta demanda, se va a hacer lo que es la verificación de los requisitos. En caso de que sí cumpla, tenemos en cuenta que esta va a realizar, bueno, va a tener lo que es una auto de admisión de acuerdo al artículo 125 del Código de Procedimientos Civil. Y luego de eso entra lo que es la citación. En este caso se corre a traslado al demandado, o sea, se le da el aviso de que se está realizando una demanda contra su persona. Luego de eso llega a ser un proceso admitido. Ahora, en caso de que no cumpla los requisitos, tenemos en cuenta que esto va a tener un auto de observación, de acuerdo al artículo 113 en su parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil. Y este llega a tener un plazo de 3 días. En este punto entra si la persona llega a subsanar o no. En caso de que llegue a subsanar, de igual forma, se pasa lo que es a la fiscalización, de luego el auto de admisión y también pasa lo que es la citación de la demanda y eso. Después, en caso de que no llegue a subsanar de forma correcta lo que es la demanda y tampoco en el plazo, esto llega a ser rechazado con un auto de rechazo de acuerdo y conforme al artículo 113 en su parágrafo segundo. Esto quiere decir que se da por no presentada y luego se hace lo que es el archivo de obrados. Gracias. Bien, muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca del punto número 3, que es la admisión de la demanda. La admisión de la demanda es una de las primeras etapas más importantes dentro del procedimiento civil y de lo que conlleva el proceso civil, ya que en esta etapa el juez va a analizar si la demanda presentada cumple con todos los requisitos establecidos por ley. Cuando una persona considera que sus derechos fueron vulnerados, ésta puede presentar una demanda ante el control jurisdiccional, mas sin embargo no significa que esta demanda ya fue admitida, sino que ésta debe de pasar por una revisión exhaustiva y cuidadosa del juez. En este caso, el juez va a corroborar que la demanda esté correctamente elaborada. En este caso, la revisión puede verificar, por ejemplo, que ambas partes estén correctamente identificadas, tanto como la parte demandante y como la parte demandada. Así como también puede verificar que los hechos estén presentados lógicamente, ordenadamente y que los hechos sean coherentes. Si bien así, también puede en la revisión ver el tema de que la petición sea coherente y de que indiquen los fundamentos jurídicos y que se hayan adjuntado los documentos necesarios que el juez tenga que conocer y que en este caso también el juez sea competente para conocer el hecho o el caso. Bien, si en el transcurso de la revisión de la demanda el juez llegara a notar algún error, el juez dará un plazo al demandante o al demandado para que éste pueda corregir los errores encontrados. En este caso, esto se llama la subsanación de la demanda. Si los errores son corregidos dentro del plazo estipulado por el juez o que el juez haya dictado, el proceso continúa. El proceso no se va a detener. Pero en cambio, si en este caso los errores no se subsanan, el juez puede rechazar la demanda. Y si en este caso la parte demandante o demandada llegó a corregir o a subsanar los errores de la demanda, el juez dicta una resolución. Esta resolución es llamada el auto de admisión. Bien, el auto de admisión es una resolución mediante el cual el juez va a aceptar que la demanda puede continuar con su trámite. Es importante aclarar que esto no quiere decir que el juez haya decidido quién tiene la razón, sino que lo único que establece es que la demanda reúne todas las condiciones necesarias para iniciar formalmente el juicio. Además, el auto de admisión tiene varias consecuencias importantes.
Yo les voy a mencionar tres. La primera es que marca el inicio oficial del proceso judicial, así como también ordena la citación del demandado para que tenga conocimiento, para que éste tenga conocimiento de que existe una demanda en su contra. Y finalmente va a disponer que se le otorgue el plazo correspondiente para que pueda responder y así como también pueda ejercer su derecho a la defensa. Una vez que se emite el auto de admisión, se realiza la citación. La citación es el acto procesal mediante el cual el demandado recibe oficialmente una copia de la demanda y de la resolución del auto de admisión. El objetivo de la citación es que el demandado conozca exactamente por qué hecho, por qué se le está reclamando y para que éste pueda preparar su debida defensa. Este acto es fundamental ya que garantiza el debido proceso y evita que una persona sea juzgada sin haber sido previamente informada. Después de la citación viene el emplazamiento. El emplazamiento básicamente consiste en que en el plazo que la ley le concede al demandado para que éste pueda responder la demanda. Durante ese tiempo puede contestarla, aceptar o negar los hechos, así como también presentar pruebas, interponer excepciones o realizar cualquier actuación que considere necesaria para poder defender sus derechos. Si el demandado no llegara a responder dentro del plazo establecido por la ley, el proceso continúa y puede ser declarado en rebeldía. Sin embargo, esto no significa automáticamente que el demandante haya ganado el juicio, ya que el juez siempre tiene la obligación de valorar las pruebas y dictar la sentencia conforme a derecho. De citación en el proceso civil boliviano. Bueno, antes de explicar las diferentes formas de citación, es importante comprender que dentro del proceso judicial no basta solo con que una persona presente una demanda, sino que la parte debe tener conocimiento, la parte contraria debe tener conocimiento de la existencia y de que existe el proceso para poder defenderse. Por esa razón, la citación constituye uno de los actos procesales más importantes porque permite que el demandado conozca oficialmente la existencia de una acción iniciada en su contra. Dentro del procedimiento civil, la secuencia normal de ese proceso es la demanda, la admisión de la demanda, la citación, la contestación, la audiencia preliminar, la producción de la prueba y, por último, para concluir, la sentencia. Es decir, que una vez que el juez admite la demanda, corresponde comunicar al demandado para que pueda asumir su derecho a la defensa. También podemos hablar que la Constitución Política del Estado también, en su artículo 115, nos dice que se debe garantizar el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna y sin dilaciones. Por lo tanto, la citación no es un simple acto de entrega de documentos, sino una garantía constitucional que permite que nadie sea llevado a un proceso sin tener la oportunidad de defenderse. ¿En qué momento se realiza la citación? La citación se realiza después de que el juez analiza la demanda y determina que cumple los requisitos establecidos por la ley. Una vez emitido el auto de admisión, se ordena la citación del demandado. Según el Código Procesal Civil, la autoridad judicial debe disponer que la parte demandada sea comunicada a las formas establecidas por la norma, evitando que el proceso avance sin que exista conocimiento de la otra parte. Esto permite que de forma correcta la relación judicial procesal entre el demandante, el demandado y el órgano jurisdiccional. Tenemos diferentes formas de citación. La primera forma es la citación personal.
La primera forma de citación es la citación personal. Bueno, esta es considerada la modalidad principal porque permite una comunicación directa con el demandado. Según el artículo 74 del Código Procesal Civil, regula la citación personal estableciendo que esta debe realizarse entregando al demandado la copia de la demanda, la resolución de admisión y los documentos correspondientes a dicha demanda. La finalidad de esta es garantizar que exista certeza de que la persona haya recibido la información del proceso. En la práctica, el oficial de diligencia se presenta ante el demandado, verifica su identidad y realiza la entrega dejando constancia mediante las diligencias correspondientes. Por ejemplo, sujeto Pedro presenta una demanda contra sujeto Juan por incumplimiento de contrato. El juez admite la demanda y ordena la citación. El oficial de diligencias encuentra a Juan, le entrega la demanda junto al auto de admisión y Juan firma la diligencia. Desde ese momento, Juan queda legalmente citado y comienza el plazo para ejercer su defensa. Bueno, ¿qué efectos tiene la citación personal? Esta citación personal produce efectos importantes dentro del proceso. El principal efecto es que el demandado queda formalmente incorporado al proceso y comienza a ejercer sus derechos, como el derecho a la defensa. Después de ser citado puede contestar la demanda, plantear excepciones y demás actuaciones en el proceso. Como segunda forma de citación, tenemos la citación por cédula. Esta modalidad procede cuando no es posible realizar la citación personal al demandado porque existe un domicilio conocido donde pueda ser ubicado. La citación por cédula consiste en dejar la cédula de citación junto a las copias del demandado, el auto de admisión y los documentos correspondientes en el domicilio señalado, cumpliendo las formalidades establecidas por ley. El objeto de esta es evitar que el proceso quede paralizado por la ausencia momentánea del demandado, pero al mismo tiempo garantiza que se tenga conocimiento de la existencia del proceso. El funcionario encargado de dejar esta diligencia realizada debe indicar el lugar, fecha y forma en la que se efectuó la citación. Por ejemplo, continuando con un ejemplo, digamos, María inicia una demanda contra Carlos por incumplimiento de contrato. El oficial de diligencias acude al domicilio señalado, pero el sujeto Carlos no se encuentra en este momento. Pero por esta razón, conforme al procedimiento establecido, se realiza la citación mediante cédula dejando constancia de la actuación. De esta manera se permite que Carlos pueda conocer el proceso y ejercer su derecho a la defensa. La tercera forma de citación es citación por comisión. Esta forma se utiliza cuando la citación debe realizarse fuera del ámbito territorial, donde ejerce competencia la autoridad judicial que conoce el proceso. En estos casos, el juez que tramita la causa solicita la colaboración de otra autoridad judicial para realizar la diligencia correspondiente. En este caso es decir que el juez pierde competencia sobre el proceso, pero simplemente utiliza la cooperación judicial para lograr que el demandado sea citado correctamente. Por ejemplo, en un proceso se tramita ante un juzgado, por decir un juzgado civil de La Paz, pero el demandado tiene domicilio en Cochabamba. El juez de La Paz puede emitir una comisión para la autoridad judicial competente de Cochabamba para que practique esta citación. Una vez realizada esta diligencia, la autoridad devuelve la comisión informando el resultado que se obtuvo de esta citación. La cuarta forma de citas es la citación por edictos. La citación por edictos constituye una modalidad excepcional regulada por el artículo 78 del Código Procesal Civil. Esta se aplica cuando el domicilio del demandado es desconocido, cuando después de realizar las averiguaciones necesarias no se ha podido establecer su ubicación
Esta forma no puede ser utilizada simplemente porque sea más fácil para el demandante, sino que debe existir la imposibilidad real de encontrar al demandado. Para proceder con esta situación, el juez debe autorizar la publicación por edicto conforme al procedimiento establecido por la ley, por el Código Procesal Civil también. Bueno, actualmente en Bolivia las publicaciones judiciales pueden realizarse mediante mecanismos habilitados por el órgano civil, por el órgano judicial, como el sistema Hermes. Por ejemplo, una persona desea iniciar una demanda contra alguien cuyo domicilio desconoce completamente. Luego de realizar las verificaciones correspondientes, el juez determina que corresponde la citación mediante edictos para darle la oportunidad a comparecer al proceso. Hay también consecuencias de una citación defectuosa. Por ejemplo, cuando una persona no es citada correctamente, puede producirse una vulneración al derecho a la defensa y afectar la validez de actuaciones posteriores. Por ejemplo, si se cita en un domicilio incorrecto o no se cumplen las formalidades exigidas. También existen diferencias entre citación y notificación. También es importante diferenciar entre estos conceptos fundamentales. La citación tiene como finalidad comunicar al demandado de la existencia de una demanda. En cambio, la notificación comunica a las partes las actuaciones que se producen dentro del proceso ya iniciado, como resoluciones, providencias y autos judiciales. Ejercer la defensa es el punto que nosotros tocaremos. La contestación del demandado frente a la citación de la demanda. ¿Cómo puede asumir esta defensa? ¿Ya? Vamos a dar a conocer los puntos que nos interesan. Vamos a colocar 5 aptitudes que se puede hacerse. Uno es el allanarse o el allanamiento como tal, es la admisión de los hechos o derechos invocados por el actor en su demanda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona que está siendo demandado asume con total responsabilidad toda la demanda que se le está asignando a la persona. ¿Ya? Entonces, el demandante dice que sí, asumo esta demanda y es lo correcto. Tenemos que tomar 2 aspectos fundamentales, 2 aspectos ya sea que se pueda allanarse de forma total o se puede allanarse de forma parcial. ¿Qué quiere decir? El total, que todas las consecuencias jurídicas que se ha establecido ante el demandado se asume automáticamente y el juez directamente dicta lo que es la sentencia por el total. El parcial, no, que solamente se conoce una parte y la otra parte no. Por lo tanto, sigue en pie el juicio que se va a realizar, pero solamente de forma parcial, por lo que está aceptando y por lo que no, no. El segundo punto son las excepciones. Las excepciones es muy largo, es un medio de defensa que a través de las cuales el demandado ataca la admisibilidad o la fundabilidad de la pretensión deducida por lo que es el actor. Esto está en el artículo 128 del Código Procesal Civil. Para entender esto tenemos que ver 2 puntos fundamentales. ¿Cuáles son las excepciones que nos agrupan? Uno son las excepciones dilatorias y el segundo es las excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias quiere decir que se retrasa, que se va a dilatar el proceso, a eso se va a alargar el proceso. Mientras las excepciones perentorias establece que va a perecer, se va a extinguir el proceso, a eso va enfocado y hasta ahí es donde se acaba el proceso. Las dilatorias como tal tenemos del 1 al 8, las excepciones perentorias tenemos del 9 al 12. Rápidamente las excepciones dilatorias vamos a enumerar uno por uno y dar a conocer cómo se están manejando. El 1 es las incompetencias. La incompetencia, el demandado considera que el juez no tiene la competencia o razón de materia o territorio. ¿Ya? Y esto va a ser sujeto a remitir a otro juez que sea competente para lo que es el juicio. 2. La incapacidad del actor, la impersonaría del apoderado. 3. La falta de legitimación.
4. La litispendencia. 5. La demanda defectuosa propuesto. ¿Ya? El siguiente es la demanda interpuesta ante términos de condiciones y el último sería emplazamiento de los terceros. Eso llegaría a ser lo que son las excepciones dilatorias, las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias son 4. La prescripción o caducidad. ¿Ya? El siguiente es la perentoria o cosa juzgada, la transición o conciliación, y el cuarto es el desistimiento del derecho. Bueno, el tercer punto de lo que vamos de las 5 aptitudes, ese tercer punto es contestar. ¿Qué significa? Significa negar o desconocer de los hechos invocados por el actor o se está oponiendo. Esto lo establecemos en el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil, en el cual la contestación se presenta directamente por escrito, ¿ya? Conforme a qué? Al artículo 110. Esto puede ser variado y esto se puede presentar en 30 días, computables del día hábil siguiente. ¿Qué es lo que se establece? Se establece que el demandado debe pronunciarse sobre todos los hechos, que se le está demandado. Si no responde a cada uno de estos hechos, se va a considerar la admisión de la misma. Lo mismo pasa con lo que es la autentización de todos los documentos que han presentado. Se tiene que pronunciarse sobre todos los documentos que está presentando. Siendo así, que es muy importante a conocer estos puntos. Si en caso de que algún documento no se ha respondido, se va a colocar en conocimiento y se va a dar por reconocido el documento como tal. ¿Ya? Bueno, también la prueba tiene que ser documentada por medios de pruebas. Cada documento que vas a señalar o medios de pruebas que señalas debe de tener que probar directamente o demostrar o acreditar del por qué estás demostrando esa prueba. ¿Ya? Oponer las excepciones se realiza al momento de la excepción. El número 4 es de convenir. Es en contra de la demanda formulada por el demandado. Juicio doble existe de la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona es demandado, ya se puede también volver demandante, ¿ya? Pero tiene que exigir requisitos en los cuales voy a dar a conocer. La pretensión debe ser conexa, que tenga relación con lo que es la pretensión. 2, que se reconvengan, que la reconvención debe corresponder a la competencia del juez, ¿ya? El siguiente es, tiene que poder tramitarse por el mismo proceso o trámites correspondientes. Dirigir por el actor. Persona que es demandado tiene que ser su derecho de él, no de otras personas como tal. Ahora también, cuando el proceso es doble, no hay costos ni costes. Eso es muy importante porque ambos están haciendo la demanda correspondiente. Y el 5 es la mera expectativa. ¿Qué quiere decir la mera expectativa? De apersonarse al proceso que no se hace nada, aquella persona que ha sido demandado, ya directamente no presenta, no se allana, no presenta las excepciones, no presenta la contestación ni se convenir, simplemente ve el desarrollo del proceso. Hasta ahí es donde lleva a cabo estos 5 puntos muy importantes de lo que lleva a ser la defensa correspondiente ante una citación que se va realizando. Eso llegaría a ser el ejercer de la defensa.
Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Damos, continuando con la exposición Señalamiento de audiencia. Bueno, en los sistemas procesales civiles modernos basados en el principio de oralidad y la inmediación, tenemos el señalamiento de audiencia, que constituye un acto de impulso procesal mediante el cual la autoridad judicial fija un día y hora y la modalidad en la que esta se va a realizar, puede ser presencial o virtual para la aceleración de las audiencias. Cada una de estas tiene sus requisitos y sus formas. El momento procesal del señalamiento. El señalamiento de audiencia en el proceso ordinario ocurre principalmente en dos momentos clave. El señalamiento de audiencia preliminar, el cual puede ser oportuna, esta dice que es una vez contestada la demanda o la reconvención o vencido el plazo legal para hacerla. La emisión del auto. El juez emite un auto interlocutorio de señalamiento, notificando a las partes la fecha, el día y la hora de la audiencia preliminar, generalmente dentro de los plazos fijados por la norma. Posteriormente tenemos el señalamiento de audiencia complementaria. Esta se fija durante el desarrollo de la misma audiencia preliminar, cuando hayan quedado pruebas pendientes o producto de que no se pudieron desarrollar toda esta audiencia en un solo acto, en una sola audiencia. Bueno, los requisitos y las formalidades de la providencia de señalamiento, tenemos la determinación precisa. Tiene que ser un día, hora exacta y el recinto, el juzgado donde se va a llevar a cabo. Estos datos igual tienen que estar incluidos en lo que es en la notificación. Posteriormente, la modalidad de la celebración. Esta audiencia si será de carácter presencial o si se habilitará por medios tecnológicos. Actualmente utilizan un medio tecnológico en cuanto a las audiencias virtuales, ah, apercibimientos legales, advertencia explícita a las partes sobre las consecuencias jurídicas e imposiciones procesales en el caso de incomparecencia injustificada. Posteriormente, la citación oportuna. Esta debe citarse con anticipación fijada por la ley de la fecha señalada en un tiempo suficiente en que ambas partes tengan una preparación óptima para el desarrollo del juicio. Posteriormente tenemos el desarrollo funcional según el tipo de audiencia. En audiencia preliminar es la primera gran concentración del juicio oral. En ella se despliegan las siguientes actuaciones principales: la ratificación o ajuste de pretensiones de las partes, intento de conciliación intraprocesal promovido por la autoridad judicial. Esta puede ser promovida en plena audiencia, pero generalmente en el derecho civil, antes de la admisión de la demanda, es que el juez se puede decir que ordena a la parte demandante para que llame una conciliación previa antes del proceso. Saneamiento del proceso. Esto es la resolución de excepciones previas y depuración de vicios procesales. Fijación definitiva del objeto del proceso y de los hechos a probar. Bueno, esto generalmente ya viene incluido en la demanda y es observada al momento de la admisión. Diligencia y admisión de medios probatorios. En cuanto a los medios probatorios hay otro punto, pero en resumen, los medios probatorios tienen que ser admitidos con la demanda o con la contestación. Eso sería. Va a continuar mi compañero. Muchas gracias. Continuando, seguimos con la audiencia preliminar. En el artículo 363 se nos menciona la convocatoria y la preparación. Nos dice que una vez contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, el juez va a convocar de juicio a la audiencia preliminar.
en un plazo no mayor a 5 días. La naturaleza de esta es que la audiencia preliminar es la primera audiencia que se va a llevar a cabo en el proceso ordinario y se va a enmarcar por la oralidad, la inmediación y la concentración. En el artículo 365 se nos hace mención sobre la comparecencia de las partes. Una regla general de esta es que las partes deben comparecer de forma personal, salvo en caso justificado. Y para las personas colectivas, estas deben presentarse mediante su representante legal. La inasistencia injustificada, que está en el artículo 365 en el parágrafo segundo, nos dice que si una persona no puede asistir por fuerza mayor o caso fortuito, la audiencia se va a postergar por una única vez y la parte que no asistió debe justificar el impedimento de su inasistencia mediante prueba documental en un plazo de 3 días. La inasistencia justificada en el artículo 365 en el parágrafo tercero nos dice que si el actor no asistiere, se tiene como desistimiento de la pretensión y se le van a imponer costas. En el caso de que el demandado no asistiere, el juez puede dictar sentencia teniendo como ciertas las cosas por las que se le estaría demandando. En el desarrollo de las actividades, que está establecido en el artículo 366, nos va a dar paso a la ratificación y a la aclaración. Bueno, en un primer paso vamos a tener que las partes van a ratificar lo que vendría siendo la demanda, la contestación y la reconvención, ¿no? Acá se pueden alegar lo que vendrían siendo hechos nuevos, pero que no modifiquen la pretensión inicial. Se van a aclarar algunas dudas que se tengan, algunas contradicciones o imprecisos del caso. En la tentativa también va a existir lo que vendría siendo una tentativa de conciliación, de que el juez va a intentar conciliar sobre todo algunos puntos controvertidos de las partes, y si existe un acuerdo, este va a tener un valor de cosa juzgada, ¿no? También damos paso a lo que vendría siendo la recepción de prueba de excepciones. Se va a recibir la prueba relativa a excepción previa, si fueron ofrecidas en este caso. El saneamiento del proceso. El objeto de este va a ser eliminar los obstáculos procesales que impidan una sentencia válida sobre el fondo que se está discutiendo. Se va a resolver, en este caso, excepciones o nulidades del auto interlocutorio. Se va a incluir la improponibilidad de la demanda y la legitimación de la causa y algunas excepciones, ¿no? Como quizás la incompetencia, la incapacidad, o pueden declararse de oficio. En la prórroga de audiencia, si no se pudo producir toda la prueba o dictar resolución de saneamiento, puede diferirse en un plazo no máximo a 10 días. En la fijación del objeto y el ordenamiento de la prueba, vamos a tener que si se fija definitivamente el objeto del proceso y se van a determinar y ordenar todas las diligencias y los medios de prueba que éste contenga. Se van a recibir pruebas cuyos diligenciamientos hayan sido posibles o proponidos en la audiencia. Si no se pueden producir todas, se va a convocar a una audiencia complementaria de la misma. Pueden existir nuevos medios de pruebas. Las partes pueden interponer nuevos medios de prueba sobre hechos nuevos o ratificaciones hechas en la audiencia. Vamos a tener también en el artículo 367 las resoluciones y los recursos, ¿no? Las providencias de mero trámite, que puede ser un recurso de reposición, un auto que reserva alguna excepción previa, una apelación con efecto diferido, la excepción de incompetencia, la prescripción, la caducidad, apelando con un efecto suspensivo, ¿no? Todas las excepciones y nulidades se resuelven en una sola resolución, y si el asunto es de puro derecho o ya se tiene como toda la prueba, se pueden oír alegatos y dictar sentencia anticipada. La prohibición también de prejuzgamiento. Lo que diga el juez en esta sentencia no implica un prejuzgamiento.
Y vamos a dar paso con esto a lo que vendría siendo la audiencia complementaria. Bien, vamos a concluir con esta etapa, con la última, que sería la audiencia complementaria, ¿ya? Esta audiencia complementaria está tipificado en el artículo 368 de la Ley 439, ¿ya? Del Código de Procedimiento Civil. La audiencia complementaria es la continuación de la audiencia preliminar, ¿ya? Se realiza cuando aún existen pruebas pendientes por producir, como una inspección judicial, la declaración de un testigo o un peritaje. Bien, su finalidad de esta audiencia complementaria es concluir la producción de la prueba, ¿ya? Escuchar los alegatos finales de las partes y permitir que el juez dicte la sentencia, ¿ya? Si la audiencia preliminar quedó alguna prueba pendiente, el juez debe señalar la audiencia complementaria dentro del plazo máximo de 15 días. Eso es lo que establece este artículo, ¿ya? Es importante saber que esta audiencia no se suspende por la inasistencia de una de las partes. Si una persona no asiste sin una causa justificada, el juez va a poder valorar esta conducta de manera desfavorable al momento de emitir su decisión. Además, los testigos y peritos que declaren deben permanecer en audiencia hasta que el juez autorice su retiro, ya que podrían ser llamados nuevamente para responder preguntas o para participar en un careo, ¿ya? Y al finalizar, también les hacen firmar un acta correspondiente. Una vez concluida la producción de la prueba, se pasa a los alegatos finales, ¿ya? En esta etapa, cada abogado dispone de un máximo de 10 minutos para exponer los argumentos que respaldan la posición de su representado y convencer al juez. Terminados los alegatos, el juez dicta la sentencia, ¿ya? Primero da a conocer la parte resolutiva, conocida como por tanto, donde podemos encontrarlo en cada sentencia, donde establece si la demanda es probada o es improbada, ¿ya? Asimismo, posteriormente presenta la fundamentación que explica las razones jurídicas y la valoración de las pruebas que sustentan la decisión suya, ¿ya? Como regla general, la sentencia se dicta en derecho, es decir, aplicando las normas jurídicas vigentes como la Constitución Política del Estado, el Código Civil, el Código Procesal Civil y las demás leyes que correspondan al caso concreto, ¿no? Asimismo, podemos decir que, sin embargo, excepcionalmente puede dictarse, ¿no?, en equidad cuando ambas partes están de acuerdo y el proceso trata sobre derechos disponibles, ¿ya? ¿Y qué son los derechos disponibles? Es decir, son derechos patrimoniales respecto de los cuales las partes pueden decidir libremente sobre sus intereses, ¿ya? También tenemos que tocar este punto sobre el contenido de la sentencia. Ya, según su contenido, puede ser en cuatro tipos. Ya, una de ellas es la declarativa, la determinativa, la constitutiva y la condena. Ya, ¿qué es la declarativa? Es cuando únicamente reconoce a declarar la existencia de un derecho. Ya. La determinativa es cuando el juez fija o determina una situación sobre la cual las partes no lograron ponerse de acuerdo, ¿ya? Y en cuanto a la constitutiva, es cuando crea, modifica o extingue una relación jurídica, como sucede, por ejemplo, en un divorcio. En cuanto a la condena, es cuando ordena a una de las partes cumplir una obligación de dar, hacer o no hacer. Asimismo, toda sentencia está integrada por cuatro partes fundamentales, ¿ya? Comenzando por el encabezado, que contiene los datos del proceso y de las partes. La parte narrativa también es donde se resumen los antecedentes del caso y las pretensiones de las partes.
También tenemos el punto de la motivación, considerada la parte más importante porque en ella el juez analiza las pruebas, aplica la ley y fundamenta las razones de su decisión. Y por último, la parte resolutiva, donde también es conocida como por tanto, ¿no? Donde se encuentra el fallo final. Bien, finalmente el juez debe respetar también al momento de dictar la sentencia el principio de congruencia, ¿ya? Lo que significa que su decisión debe ajustarse exactamente a lo que las partes solicitaron durante el proceso, ¿ya? Por ello, no puede incurrir en estos puntos, como ser el ultrapetita, que consiste en conceder más de lo pedido. El extrapetita, ¿no? Cuando resuelve sobre cuestiones que ninguna de las partes han solicitado, ¿ya? Y tampoco el citrapetita, ¿no? O el infrapetita, cuando deja sin resolver alguna de las pretensiones planteadas, ¿ya? En otras palabras, el juez debe resolver ni más ni menos, ni algo distinto de lo que fue objeto del proceso, ¿ya? Bien, con esto quiero concluir la explicación de la audiencia complementaria y decir, ¿no?, que es una etapa fundamental porque marca el cierre de la actividad probatoria, ¿no? Y permite que el proceso civil llegue a su decisión final. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.